Yo soy hijo de una familia en la que hubo 8 hijos. Un parto de mi mamá fue con cuates y murieron. Entonces pues, somos una familia de 6 hijos. Y entre esos 6 hijos yo ocupo el 4.º lugar. Mi padre y mi madre, yo los describiría como unas personas que respetaron profundamente nuestra libertad. Pero sin embargo eran muy responsables con nosotros. Mi infancia, mi adolescencia y la parte de mi juventud que pasé allí en mi pueblo fue de una libertad muy grande. Y luego tanto mi papá como mi mamá trataban con mucho afecto a los pobres, porque Elvirita era aficionada al radio de onda corta, algo que nos hizo entender que Acámbaro era una cabecita de alfiler de un mundo muy grande. Desde que empecé a salir de mi pueblo para irme a estudiar, yo ahí aprendí a recibir hincado la bendición de mis papás. Mi corazón, el corazón de niña que mi mamá. Ella no tenía límites. Yo conocí a Raúl Vera López el 21 de enero del año de 1988. Pues me tocó conocer al obispo más joven del país en ese tiempo. Un hombre de profunda espiritualidad, mucha oración. Y en esta espiritualidad de Santa Catarina de Siena, ¿no? Ver a Jesús en el condenado a muerte, en el que está en el patíbulo, ¿no? Toda conferencia que daba sobre el asunto que fuera, terminaba hablando sobre la castidad. No es un asalariado y que va en busca de la oveja perdida. Es muy señalado, criticado, golpeado. Es siempre muy respetuoso. Comprometido con la realidad. Él es claro, es transparente, es franco, es sincero. Afable, cariñoso, cercano, jocoso incluso. Un hombre estricto. Es una persona muy inquieta. Muy entusiasta. Ese deseo de luchar en favor de los más necesitados. Su humildad. Un profeta también, un hombre que como él no hay muchos. La presencia de él nos anima. Bishop Raúl has a spirit of helping people change their lives. Él ha sido nuestro defensor, vaya, ante la sociedad y ante el gobierno. Pues fue un gran ejemplo. La pasión por los pobres, que es la pasión de Jesús. Raúl ha tratado de interpretar la figura de Cristo en el hoy. Ha sabido unir la fe y la vida. Y es uno más de nosotros, no es el que va adelante, es uno más de nosotros. Eso es lo que cambia todo esto. Y el otro asunto que creo que ha cambiado poco, sus hablas infinitas en las homilías, que no paraban. Cuando teníamos que salir a estudiar, se planeó que fuéramos a estudiar a la Universidad de Guanajuato, porque allí había estudiado mi hermana Irma, y la directora, cuando salimos de la prepa, le dijo a mi papá: sus hijos deben estudiar en la UNAM, la UNAM tiene un prestigio. Pues nos fuimos, pasamos el examen de admisión, y yo tuve la fortuna de conocer la parroquia universitaria, y allí complementé mi formación universitaria, porque allí me enseñaron a ser un ser humano. Y después me enseñaron a ver una estructura de país. Y en el movimiento del 68, yo hacía mi servicio social dentro del Laboratorio de Ingeniería Química. Y allí una de mis maestras, que se llamaba Graciela Martínez, ella supo que a mí me interesaba la cuestión de la parroquia universitaria y que me interesaba la cuestión social, porque ya esto iba creciendo mucho en mí. Y ella se ofreció a convertirse en mi orientadora para participar en las marchas del 68. Y fue muy interesante para mí, porque ella me enseñó el sentido que tenía una lucha social como era la lucha de los universitarios. Y yo no me perdí ya ninguna de las manifestaciones, ninguna de las convocaciones, más que la del 2 de octubre.
bailar un zapateado, la mejor prueba de amor es bailar un zapateado. Ay, 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 Lucerito de Guerrero, cántame de Altamirano, el pueblito que más quiero. En el 92, después de que don Raúl Vera llegó a la diócesis de Ciudad Altamirano, lo primero que hizo fue conocer la realidad. Él se fue a los lugares más apartados de la diócesis, recorría la sierra. Y con una sensibilidad muy profunda hacia la injusticia y la pobreza, sobre todo. En ese entonces, la casa del obispo estaba en mal estado y el padre Chava le platicó al Señor que aquí había una casa desocupada y que nosotros se la podíamos prestar para que él viviera aquí. Entonces el señor Vera la vino a ver, sí le gustó y se mudaron para acá. Inmediatamente pues a poner en paz la diócesis porque había habido un conflicto muy fuerte entre los sacerdotes y el obispo. Me tocó ver cómo rescataba a una diócesis después de haber vivido un resquebrajamiento, haber tenido un atentado a su unidad. La diócesis estaba dividida, tanto los presbíteros como el pueblo, pero él quiso que el pasado lo dejáramos atrás y que todos nos pusiéramos a trabajar como era debido. Fue una táctica pastoral de obispo, de pastor muy buena, y esa actitud de diálogo, de cercanía, pues lo fue aplicando en los distintos estratos. Le costó trabajo, pues porque ya estaban acostumbrados ellos a estar así, porque no había quien les metiera en cintura, pero al final él luchó y sí pudo enderezar un poco. Ver la pobreza de la gente y la situación que vivían las personas, se dedicaban a la siembra de droga porque no tenían otra fuente de ingreso. Lo que hubo aquí en la diócesis fue un crecimiento de comunidades religiosas femeninas que quisieron venir a colaborar con él aquí en la diócesis. I met Bishop Raul in Santa Sabina, which is the headquarters of the Dominican community. Bishop Raul was a good friend of Timothy Radcliffe, and he wanted to give me a way to be really incorporated more with the order. And it came across that Bishop Raul would be able to hear my vows. And so we decided with a meeting between Bishop Raul and Timothy Radcliffe and myself that we would have sort of a team, and then I could go and have my vows with Bishop Raul, which took about 5 years. And so in order to do that, I had to go down to Mexico to see where he lived, and I went down to Altamirano. I lived with the poor there, and it was kind of interesting because the mosquitoes really took to me, and just because of that, I was going to give up my whole project because it was so difficult to be bitten all the time. But then I thought how easy it is to give up, and it takes a lot of work to keep going no matter how difficult it is, and I decided to keep going. After the 5 years, I had my vows in Mexico, in Chicago, and Santa Sabina in Italy, the final vows. So it was a wonderful experience to know that a bishop cared enough about me to help me with my vocation. Entonces, al ver la necesidad, pues habló con nuestra provincial para solicitar que nuestra congregación, es decir, Hermanas de la Caridad, Dominicas de la Presentación, pudiéramos apoyarle en la pastoral social, concretamente en la pastoral de la salud. Una cosa muy linda es la cercanía que él tenía con la gente, como su sentido humanitario, su cariño, cómo se acercaba a abrazar a las viejitas, a los niños, a la gente pobre. Entonces la gente
pues se sintió muy acogida por él. Y ver cómo la gente que en esta región de Guerrero es tan cariñosa, se fue volcando en cariño hacia él por la atención que daba con mucha caridad y con mucho cariño a cada persona que él iba conociendo. Llega un momento en que empiezo a hacer las visitas pastorales y me doy cuenta que la gente está enferma y que no hay modo, allí no hay hospitales, allí no hay nada. Primero empezamos a atender a los pobres, después empezamos a atender también el desarrollo de los niños. Por eso yo me relacioné con muchas instituciones internacionales, porque yo busqué ayuda para ayudar. Tenían que irse hasta la Ciudad de México, a los hospitales de allá, o a Morelia, que son los lugares más cercanos, y pues la gente más pobre que no tenía cómo, pues más bien fallecía. De ahí nació la necesidad de fundar el Centro de Promoción de la Salud y de la Familia, como queriendo atender de manera integral a las familias. Se le solicitó a una persona, a la señora Primi, que nos prestara su casa para poder vivir ahí. Ahí vivimos 20 años y al lado, ahí a un costado de la catedral, estaban también las instalaciones del centro. Ahí, bueno, a la gente se les sensibilizó que se iba a abrir y, bueno, empezaron a llevar medicina, ropa, andaderas, sillas de rueda. Entonces la gente vio pues que ahí se le podía prestar un servicio. También se consiguieron despensa porque mucha gente, la verdad, se moría de hambre. Es que había muchos doctores de especialidades y ya los remitíamos desde el centro de promoción y ellos gentilmente les ofrecían su servicio. La obra, gracias a Dios, fue creciendo, fue respondiendo a más gente. Hay también ya hoy, por ejemplo, atención de dentistería, pues psicólogas que ya están más establemente. También la gente pues se siente cada día más perteneciente al centro, son ellos quienes nos ayudan al mantenimiento del centro. Bueno, pero debido a toda la situación de violencia que se ha vivido y que pues muchos médicos tuvieron que salir huyendo, pues porque fueron amenazados o por las mismas situaciones, consecuencia de la violencia. Entonces, pues ahora ya casi no hay a quien remitir. Encontró con el reto del narcotráfico, se encontró con el reto de los cacicazgos, se encontró con el reto de las arbitrariedades del ejército. Todo eso que hacía sufrir al pueblo. Que fue una visita pastoral a una parroquia allá en la sierra, y por hablar en la misa, denunciar el pecado, la estructura del pecado, tuvo una balacera en su casa en la noche, ¿verdad? Y entonces la población en general pues sí tiene miedo, tiene preocupación por esa crisis de violencia que hay, y pareciera que en lugar de que termine va aumentando cada vez más. Me tocó verlo, hablar con gobernantes, defendiendo a más de alguna persona, sobre todo a más de alguna mujer viuda, despojada. Nunca se dio a las complacencias que frente a aquella realidad tenían las autoridades civiles. Trataban de buscar justificaciones, de alguna manera excusar aquellas situaciones de Ciudad Altamirano que Raúl ya desde entonces señalaba. Pero también las gentes a partir del plan de pastoral van comprendiendo más cómo tienen que actuar, no meterse en violencia, no generar violencia y a la vez ser promotores de paz en toda ocasión. Y todo el estado de Guerrero pues es violencia, masacres, no hay un tiempo de paz, sino que se sigue viviendo esta situación. La que pudo haber corrido un mayor peligro fue cuando rescató a un niño o jovencito, adolescente mejor dicho, sobreviviente de una masacre donde asesinaron a todos los miembros de su familia, una familia numerosa. El niño, él decía con sus palabras, me hice el muerto.
Entonces él en persona fue, lo rescató y lo llevó no sé a dónde, pero para que el niño estuviera protegido. Y lo hacía con un temple, con una fuerza, 42 años de edad, con una fuerza envidiable con la que presentaba todo esto. De los hermanos sacerdotes que han sido asesinados, pues no ha quedado esclarecido el motivo por el cual, pero una realidad es que sí nos ha tocado la violencia y la hemos experimentado en esos hermanos sacerdotes, ¿verdad? Lo que cuesta formar un sacerdote, para perderlo así rápidamente, es muy trágico, contrasta mucho. Sabemos que Guerrero es uno de los estados más ricos en minas, en tierra. Bueno, pues aquí se siembra mucho la amapola. Entonces eso ha hecho que sea una tierra muy deseada. Y eso ha hecho una situación de pasivismo en la gente, es decir, de asistencialismo. Aquí hay muchos programas asistenciales que hacen que la gente se conforme y piense que tiene que seguir viviendo así, dependiendo de los demás. La violencia se ha agudizado, la violencia es ahorita una lacra que no podemos quitarnos fácilmente, como un cáncer, ¿verdad? Situaciones difíciles, ¿verdad?, que si se fueron gestando antes cuando él estuvo, pues también ahora podemos ver que se han desarrollado. Yo tenía que trabajar con campesinos, caminar en la sierra en mula y tenía que organizar la diócesis. Yo conocí el movimiento por un mundo mejor en el primer mes que estaba yo allí. Que Raúl Vera empieza un plan de pastoral que hasta nuestros días está vigente, ha ido modificándose, se ha ido adaptando, pero a él le toca arrancarlo. Me comentó que había encontrado al padre Capelar. Dice, ¿qué crees? O sea, con alguien que había encontrado las perlas de la vida. Y me lo platicó muy entusiasta y entonces ya comenzamos a realizar los nexos para poder elegir el plan. Se nos presentaron 3 métodos, el de la Arquidiócesis de México, Arquidiócesis de Acapulco y el Movimiento por un Mundo Mejor. Conocimos los 3 métodos de planificación y nos pareció mejor el del Movimiento por un Mundo Mejor. Los curas mayores asumieron plenamente el trabajo y cuando ya lo proponen a los jóvenes, poco a poco se van mandando a estudiar algunos al Movimiento por un Mundo Mejor. Se llevó a unos presbíteros a Colombia para que les dieran una lección, porque estaban así como que sí, como que no, y que eran más resistentes al proyecto. Vámonos a Colombia. Y ya los trajo medio convertidos. Y una de las frases que él logra infundirnos a todos nosotros es: el Dios bueno nos ha amado mucho. Entonces, él ayuda a este pueblo a descubrir el amor que Dios le tiene. A él como obispo, como pastor, esta diócesis le debe las grandes concentraciones de gente, porque él siempre tuvo entusiasmo en llevar a cabo algo que se llama pastoral de multitudes. Por eso en esta zona no es difícil que la gente se reúna para eventos de esta índole, como la llegada de un obispo o la celebración de un aniversario de la diócesis, porque él nos enseñó a reunir a las personas de distintos lugares de la diócesis y poder hacer concentraciones para una región que no está tan habitada como es esta, de 10,000 personas, que en lugares o en ciudades que tienen 1 millón o 2 millones de habitantes no pueden reunir 5,000. Eso retrata su forma de ser, o sea, buscar siempre que el Evangelio llegue, y llegue a todos, y que llegue así en su claridad. Dejó sembrada en nosotros la conciencia de un trabajo organizado, de un trabajo en favor de la iglesia, en favor de las comunidades. Eso se lo agradece el pueblo y eso se lo agradece las personas, y yo creo que ahí es donde se dio ese clic entre la gente de este pueblo y su pastor. Hablar de don Raúl es ver el proyecto y verlo a él, pero
con un 10, siempre entusiasta y defendiendo el proyecto a capa y espada. Yo nunca he visto, y debe haber seguramente, pero yo nunca he visto visitas tan pastorales de manera tan exhausta, de manera tan profunda. Me tocaba irlo a alcanzar a los lugares y me podía dar vacaciones en la misma visita, es decir, iba, lo acompañaba unos días, me regresaba a mi casa y volvía a ir, porque duraba de 10 hasta 15 días recorriendo las parroquias. Y estando en la sierra, el obispo también se cayó de la mula y se quebró el báculo. De ellas avisan a Dios que manden otro báculo. Pero el telegrafista o la persona que recibe el mensaje le da otro sentido. El obispo cayóse, báculo roto. Altamirano es una diócesis con muchísimas comunidades pequeñas, porque Guerrero es así, con gran dispersión de la población. Había una parroquia solamente que tenía 400 pequeñas comunidades. No sé cómo le hizo, pero ahí se perdió más de 15 días y sabíamos de él por ciertas noticias o porque yo me acercaba a la cabecera municipal a llevar algo de ropa o alguna cosa que necesitaba. El logro, otro logro en esta perspectiva de formación, que nosotros fuimos los primeros a quien don Raúl mandó a estudiar la licenciatura, por ejemplo, la especialización. Otro padre y yo fuimos los primeros y así después siguieron la táctica, por decirlo así, o el empeño de seguir mandando a estudiar, pues se continuó con el siguiente obispo. Nos juntábamos todos en el seminario y don Raúl nos propuso celebrar la Navidad con él, celebrar la misa de Navidad, cenar con él. Era una alegría encontrarnos todos y cenar con el obispo. Esta circunstancia, por decirlo así, favoreció mucho la integración y fue una experiencia que nos quedó muy grabada en el corazón, en el afecto de don Raúl. Me pidió que le organizara a nivel diocesano una peregrinación al santuario de San Lucas. 45 kilómetros, caminar con la gente toda la noche. Faltaban como unos 13 kilómetros y nos alcanzó una señora y dice, no señor, usted ya no vuelve otra vez. Y que pega un brinco de este tamaño y dice, ¿cómo que no? O sea, él era así de un entusiasmo así desbordado luego. Se hizo costumbre de que él fuera caminando con nosotros y de este modo pues los padres se iban uniendo a la caminata. Y después de caminar, tener la fuerza, la fortaleza de celebrar la Eucaristía, y pues la Eucaristía kilométrica, como ustedes bien lo saben, ¿verdad? Me impactó su vida de pobre, me impactó cómo era tan justo con las personas. Me hacía preguntas como de este tipo: ¿hacia quién yo estoy obligado en justicia a ayudar? Sobre todo con la gente humilde. Hacía muchas caridades con las ancianitas que se quedaban a dormir aquí en el portal. Él las metía a la terraza para que no estuvieran ahí en el piso afuera. Don Raúl Vera se conectó con un grupo de italianos en Faenza que desde don Raúl Vera hasta la actualidad sostienen un proyecto llamado de niños becados. Son 100, han sido hasta 150 niños que gracias a este proyecto han podido continuar sus estudios. Hay muchos niños que ya han culminado pues sus estudios universitarios y que ya han pues mejorado sus condiciones de vida. Pues han salido de aquí porque aquí tampoco no han podido salir adelante. La situación de cobra de cuotas que se da aquí pues a veces no ayuda. Este día vi una noticia que dice que el Seguro Social, que ya había una ley que se le daba seguro social a las empleadas domésticas. En el año de 1989, Raúl Vera le dio seguro social a la empleada doméstica que estaba en su casa. Eso fue una lección de vida también para mí. Me tocó hacer los trámites y en el seguro social me decían, ¿para qué hacen este trámite? No es necesario ni es obligatorio. Yo regresé a decirle, no es necesario ni es obligatorio, y me dice, vuelve al seguro social
y te quedas ahí hasta que esta mujer esté inscrita y tenga cobertura. Y resulta que 30 años después ya es una ley que Raúl Vera ha realizado a lo largo de muchos años, no sé desde cuándo, yo hace 30 años me di cuenta. Él con la gente pobre, con la gente humilde, para él no hay distinción de nada. Para él todos parejos. Saluda hasta un niño chiquito, una señora ancianita, las abraza, las apapacha y hasta les da palmaditas. Él es un obispo sencillo, no es un obispo que porque muchos que ya son obispos se creen mucho, no les puedes hablar y no. Y evidentemente la etapa en que estuvo en Ciudad Altamirano como obispo, una zona sumamente difícil, atravesada por la pobreza, por la situación del narcotráfico, la violencia, le impactó mucho, por supuesto, ¿no? Y como un hombre de fe, como un seguidor de Santo Domingo en busca de la verdad y de la predicación del Evangelio, don Raúl fue evolucionando. Cuando llegó aquí a la diócesis era hablar de la obediencia, hablar del misterio del dogma, y ahora un obispo comprometido con la realidad, sobre todo con la realidad de injusticia. Raúl cambió mucho su modo de, en la práctica, ejercer su misión pastoral a partir de que fue hecho obispo de la diócesis de Ciudad Altamirano, a donde no quería ir nadie, porque era una diócesis que no redituaba económicamente mucho, en lugares y en ambientes muy complicados. Bueno, pues yo he escuchado mucho decir a don Raúl que aquí se formó, que aquí la gente lo enseñó a ser obispo porque él fue muy cercano a la gente. Ahí sí que como Dios, ¿no? Escuchó el clamor de su pueblo. Pues más bien no le enseñamos, eso sería un disparate. Más bien él fue con la misma diócesis aprendiendo a realizar su ministerio. Porque con ella comenzó a ser obispo como él quería serlo. Dios le fue dando como las líneas por donde tendría que caminar y la supo aprovechar. Esta diócesis es la más bella del mundo. Él lo decía, porque la gente de aquí es muy linda. La gente de aquí te ayuda. La gente de aquí ve por ti. La gente es así aquí. Da todo por ti. Por eso yo pienso que él se enamoró de esta diócesis. Ese es Raúl Vera, que inicia su ministerio episcopal en Ciudad Altamirano, una ciudad pequeña, enclavada en la parte norte del estado de Guerrero, colindando con Michoacán y el estado de México, una ciudad pujante, con marcadas diferencias sociales, con mucha alegría, con muchas fiestas, con muchas bondades, pero también con muchas situaciones, con muchas injusticias. Cuando él nos dio la noticia, pues todos nos pusimos tristes, porque él veía por toda la gente, sí, las necesidades de todos, nos daba buenos consejos, la gente venía, acudía a él a pedirle un consejo, él los escuchaba, él era todo para nosotros. Entonces cuando él se fue, pues todos fue una tristeza grande, lo valoramos. Cosa que en otras partes no lo han valorado, no lo han sabido valorar a él, que es un gran obispo. Sintió dolor por dejar la diócesis de Ciudad Altamirano. Había en él una expectativa. Sabía que su presencia en Chiapas era necesaria por la situación que se atravesaba. El gobierno quería celebrar el centenario o algo así de Fray Bartolomé de las Casas y le pidieron a don Samuel Ruiz, que en ese tiempo era el obispo de la diócesis, pues que lo organizara, que lo convocara.
y que se trataron varios aspectos como el político, el económico, el religioso, pues varios aspectos, y pues se hizo una opción muy clara y muy precisa, muy puntual sobre un trabajo por los pobres. Pues realmente trajo una actitud de los hermanos que no tan fácilmente se dejaban manipular por los caciques o los finqueros, y eso pues trajo unas consecuencias muy molestas para los ricos, los pudientes de esa diócesis. Bueno, en aquel tiempo las cuestiones estaban muy tensas, obviamente estábamos en pleno conflicto y había una campaña de hostigamiento y de desprestigio muy fuerte a don Samuel, a la CONAI y obviamente al trabajo pastoral de la diócesis de San Cristóbal. Era un ambiente de alta tensión, de enfrentamientos, de asesinatos, de presencia de paramilitares en muchos lugares de la diócesis y al mismo tiempo de una iglesia sumamente viva, una iglesia en la que el protagonismo del pueblo en su vida eclesial es muy importante. Hay una cantidad de miles de catequistas, cientos de diáconos, muchas mujeres en conciencia y organizadas, y además el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y muchas otras organizaciones. Cuando el presidente Salinas quiere hacer un plan de comercio, ¿verdad?, con Estados Unidos y Canadá, pues eso hace que los que son nombrados zapatistas ahora, pues quisieron decir, oigan, no es el momento, estamos nosotros acá, sin caminos, sin doctores y un montón de una situación que no nos pone a nivel de esos países, ¿no? Nos va a ir más de lo que ahorita estamos. Había también la llegada de los guatemaltecos por la guerra en Guatemala, y estaba también una instancia que acogía a los guatemaltecos. Había mucha labor social, pues, por decir así. Y en ese contexto, pues, creo que es cuando ya llega don Raúl. Y la atención del mundo estaba puesta sobre ese estado. Empezó a participar en Chiapas como delegado de la conferencia episcopal, siendo obispo de Ciudad Altamirano y sin dejar Ciudad Altamirano. Le vi llegar aquí a San Cristóbal en unas ocasiones, se entusiasmó en aquellas visitas que hizo especialmente al pueblo de Ocosingo, a lo que es la selva lacandona. Caminó por estas tierras en varias ocasiones, se entusiasmó y le gustó, de tal manera que quizá sin quererlo, pero acabó asentándose en esta ciudad de San Cristóbal, y no solamente en la ciudad, sino en todas las diócesis de San Cristóbal. Don Samuel no dejó de verlo al principio como alguien extraño y alguien de quien a lo mejor, es mi interpretación, a lo mejor tenía que cuidarse de él. Y después don Samuel se va desengañando y lo llama el báculo de su vejez, es decir, el bastón en el que yo voy a apoyar mi vejez. Cuando oí hablar de él, no eran cosas tan positivas, pues porque a nosotros nos llegó la información de que le estaba haciendo la contraria a Tatic Samuel. Y dijeron, va a tumbar a don Samuel porque es elitista, él no comulga con esas cosas, pero ya se había cambiado don Raúl. Raúl ya tenía otra mentalidad. Su estilo de ver la pobreza ya era diferente. Entonces ya era una tendencia a ser un obispo pobre. Lo mandan para allá. Nombrado, como se sabe, para hacer contrapeso a don Samuel Ruiz García, el obispo de aquella diócesis, tan extraordinaria y tan extraordinario el obispo, pero que causaba incomodidad en sectores de iglesia y en sectores políticos y civiles, y entonces le fue asignado un coadjutor que le controlara, que le serenara, que le acomodara el camino. Y con esa expectativa recibimos a don Raúl en San Cristóbal de las Casas. Había mucha desconfianza, porque era obvio que había un grupo de obispos me acuerdo que les llamaban el Club de Roma. Compuesto por Norberto Rivera, por Marcial Maciel, por el cardenal de Guadalajara, Sandoval Íñiguez,
y por algún otro obispo por ahí, el de Zacatecas, y el que está encargado de la cuestión de sanidad en el Vaticano. Es un pequeño núcleo de gente que está muy en contra de la diócesis en general, del proceso de don Samuel, y ahora empieza a ver con muy malos ojos también a Raúl Vera. Porque inmediatamente se empezó a configurar alrededor de mí una especie de aspiración, pero empecé a descubrir que existía abiertamente el enorme deseo de que ese trabajo de ese obispo tan terrible que era don Samuel Ruiz, pues fuera controlado por alguien sensato. Así lo resumo en un momento dado. Tatic Raúl llega y le dice a Tatic Samuel, a ver, yo no vengo a imponer, ni vengo a hacerte a un lado, quiero que trabajemos juntos, que yo no haga nada sin ti, ni tú sin mí, sino que seamos compañeros en esta tarea de cuidar este proceso. Entonces eso fue muy importante. Y en lugar de que le eche tierra a don Samuel, se juntan. Y entonces en lugar de ir en contra de él, se alió con él. Y como dice el dicho, le salió el tiro por la culata. ¿Al Vaticano? No, al nuncio. Y creo que es muy edificante ver el caminar junto de estos dos obispos con el pueblo, con la gente. Entonces Raúl llegó con una actitud de, a ver, vamos primero a conocer. Y entonces montó a caballo y entró a las comunidades. Y yo creo que eso fue muy, muy importante. Pero don Samuel le decía que si quería irse porque tenían que caminar 7 horas con botas y el camino con lodo. Fue una experiencia que a don Raúl no se le ha olvidado. Pudo entender en carne propia lo que sufren los indígenas en los pueblos marginados. Entonces eso transformó a don Raúl. Su encuentro con la realidad de Chiapas, su encuentro con don Samuel, le permite ir entendiendo la lógica de por qué la diócesis de San Cristóbal tenía tal contexto, tenía tal condición, por qué los pueblos originarios estaban actuando de esa manera, por qué la Iglesia había respondido de esa manera en fidelidad al Concilio Vaticano II y a las conferencias episcopales de Medellín, de Puebla, etc. Era una diócesis en donde todos eran sujetos de la construcción de la diócesis, y la diócesis había también logrado hacer sujetos a los indígenas de la construcción de su sociedad. Este proyecto es el proyecto, y es la única manera que hay de ser obispo aquí. Llegó un momento en que me expresaron abiertamente desde el gobierno, pues de que yo ya no era digno de confianza. Yo en ese momento entendí que yo de esa iglesia va a salir estigmatizado, no me interesó. Entonces, ¿qué aprendí yo de don Samuel? Este equilibrio sano de la iglesia, de no quedarse encerrada dentro de los templos. Y entonces lo que pasa es un encuentro de dos pastores apostando juntos por su pueblo. Y entonces eso no se lo esperaban. Entonces ya se convierte también en el obispo incómodo. Él apoyaba mucho a don Samuel. De prueba de eso es que él vino en el 95, en el 99 lo estaban cambiando inmediatamente porque realmente no estaba dando los frutos que algunas personas querían que diera, ¿verdad? Porque lo que no querían era que siguiera el proceso diocesano como lo había llevado don Samuel durante 40 años. Haciendo el mal cálculo de pensar que Raúl iba a ser la quinta columna del obispo Samuel Ruiz, pues resultó que fue al revés. Y entonces sí como que nos preocupaba que él conociera primero el proceso que se estaba llevando en la diócesis, para que no fuera a echar abajo ese trabajo, ¿no? Fuimos a hablar con él antes de que él llegara, pues para mostrarle nuestra preocupación y decir que se dialogaran las cosas, que no se actuara así sin tomar en cuenta el proceso que se llevaba. Y
Y de hecho, don Raúl sí llegó con una actitud de mucho respeto. Cuando a un sacerdote le nombran obispo coadjutor de una diócesis, aunque haya ya un obispo al frente de esa diócesis, ese obispo coadjutor asume y le dan todas las responsabilidades de la diócesis. Don Samuel le dijo a Raúl, esta es tu diócesis, me pongo a tus órdenes. Y Raúl le dijo, de ninguna manera, Samuel, yo vengo aquí para ayudarte. Porque Raúl dice, bueno, yo no vi nada que tenía que corregir. Por eso, ¿verdad? Pues las autoridades torcidas, que se equivocaron de cabo a rabo, hicieron todo lo posible porque dejara la diócesis de San Cristóbal. Que supo, en un diálogo amistoso y confiado, congraciarse con Samuel Ruiz, de tal manera que se evitó mucho sufrimiento que tuvieron que sufrir otras diócesis de México, en que igualmente se les envió un obispo coadjutor y no hubo esa convivencia fraterna. En cambio, aquí en San Cristóbal, sí, gracias a Dios, llegaron a tener una profunda amistad ambos obispos. Don Raúl aprende que tiene que estar con nosotros y en ese momento, aprendiendo de Tatic Samuel, pues empieza a seguir construyendo ese camino. Y van caminando de la mano por la diócesis sabiendo que tiene derecho de sucesión Raúl Vera. Pero Raúl Vera cada vez es menos simpático, digamos, del grupo de Roma. Pues tuvo la oportunidad de vivir varios acontecimientos muy fuertes. Al norte del estado de Chiapas había una gran división, enfrentamientos con los grupos paramilitares. Se estaba viviendo el conflicto, pues, calientito, ¿no? Un sacerdote de Tila, el día que vio a don Raúl lavando su ropa interior en la orilla de un río, dijo, este ya aprendió a ser obispo. Y don Raúl evidentemente se consolidó en su ministerio episcopal, venía bien entrenado para enfrentarse a situaciones de conflicto. Él creía que iban a ser conflictos al interior de la iglesia y con el obispo local, y descubrió que no, que el conflicto era de un pueblo junto con la iglesia ante un sistema opresor, y esto le completó su etapa. En una ocasión creo que andaban por Bachajón y estaban hablando con las autoridades de ese lugar, que había problemas con un grupo también paramilitar llamado los Chinchulines, y entonces al desplazarse ellos de esa comunidad de Bachajón a otra comunidad, fueron emboscados por los Chinchulines, ¿no? Y es ahí donde cambia muchísimo su trabajo y su actitud, su acercamiento, a los pocos meses, realmente muy pocos meses de haber llegado a la diócesis de San Cristóbal. Esos acontecimientos fuertes que vivió don Raúl, pues lo transformaron. Él nos ha dicho de que debemos de tener la capacidad de encontrarnos con el otro. Es ver cómo hacer que los diferentes nos encontremos, incluso los que han militado en esos espacios de paramilitarismo. Y es así como empieza un proceso de mayor fuerza, de mayor vigor, sobre todo para hablar claramente de los atropellos. Él lo empieza a vivir en carne propia y él empieza a ser perseguido ya. La forma en que asumió su proceso pastoral, en concreto en la diócesis de San Cristóbal, los 4 añitos que le permitieron estar allí, se ubicó adecuadamente en fidelidad a su vocación, originaria de dominico, sumada de obispo y de discípulo fiel de Jesucristo, en un contexto histórico de encarnación, en medio de un conflicto sumamente grave, en medio de tensiones eclesiales. Su perseverancia, su claridad, su lucidez, su solidaridad con el pueblo de Dios y con el obispo local hacen de toda su etapa en San Cristóbal un aporte sumamente valioso. Un momento importante es la masacre de Acteal. Una masacre brutal en contra de los indígenas.
que ha indignado a todas partes del mundo, a todos los pueblos, y que ha quedado impunemente sin justicia, pues. Entonces los zapatistas empiezan a formar comunidades independientes, ¿no? Y el gobierno, a través de los militares, empezaron a como adiestrar gente que estuviera en contra de ese movimiento zapatista, que hace lo que nosotros le llamamos paramilitares, como a sacar a la gente de las comunidades, a los zapatistas, ¿no? Vivieron esos acontecimientos en carne propia. Mira, imagínate ver a 45 indígenas muertos por cerrazón, por no querer entender los procesos de los pueblos, por no entrar en diálogo, en conciliación. Raúl señala en la prensa española, que tiene mucha mayor trascendencia que la mexicana, el asunto de que los paramilitares son protegidos por el gobierno estrictamente de Zedillo y el ejército. Así, cuando llega a México Raúl, lo cita la PGR, en aquel tiempo era PGR, y la Procuraduría para que, si tiene información, que la dé. Nosotros con gusto la damos. Desaparecieron, nunca se hizo ningún tipo de investigación. Obviamente no se van a investigar a sí mismos, ¿no? Son ellos mismos los que están haciendo este tipo de protección a los paramilitares hasta la fecha. Acteal solo fue ya la cereza del pastel. Entraron a matar dentro de la capilla. Entraron a asesinar dentro. Ya era el colmo de lo que estaba pasando. En medio de todo esto, yo tengo que ir a Sevilla para continuar con un compromiso que hizo conmigo el arzobispo de Sevilla, que se llamaba don Carlos Amigo. Me hizo varias llamadas el padre de Gonzalo. Oye, pues parece que hubo una masacre en Acteal. No sabemos, se escondió el gobernador, se escondió el procurador de justicia, pero yo te voy a tener al tanto. Y en la noche veo las noticias, declarando al entonces procurador de justicia de la nación: eso de los paramilitares de Acteal es un cuento. El pleito de los indígenas es un banco de arena. Eso es, qué paramilitares ni qué 8 cuartos. Ya el desayuno me dice: ¿tiene usted una entrevista por la radio de la conferencia episcopal que está en red nacional, que llega a todos los rincones de España? Pues me imaginé que era una radio de Sevilla, ¿verdad? Allí dije todo lo que yo sabía. Y entonces ahí llega don Samuel y llega don Raúl, pues a celebrar una misa ahí con todas las cruces y para darle consuelo a la gente. Y pues su presencia de don Samuel y don Raúl pues fue no solamente para desagravio de lo que había pasado, ¿no?, sino también para ser solidarios con ellos. Pues todos los acontecimientos fuertes en Chiapas a don Raúl le fueron cambiando su corazón. Don Raúl, sin alabarlo tanto, tiene una parte de su corazón en Chiapas porque está donde lo necesitan, donde los pobres lo necesitan. Yo tengo la impresión de que esto fue el baño de realidad acompañado por la gracia, que le permitió ver lo bueno y lo abierto de muchas cosas que el Raúl de antes habría criticado, pero viéndolo en la realidad y acompañando a don Samuel, yo creo que él entendió el porqué evangélico de estas cosas. Y estoy convencido que él supo percibir el modo profético de don Samuel y aprender de él. Don Raúl es un hombre que, dijéramos, que nació en otras diócesis, pero que echó raíces profundas en Chiapas. Para nosotros, don Raúl es como la voz profética que nos hace falta. Nos dijo el secreto que tenía él guardado, que él venía para aplacar el proceso de nuestra diócesis, pero se dio cuenta de que no era fácil. No obstaculizó los trabajos diocesanos en nuestro pueblo, y como don Raúl lo que más luchó fue por la liberación, la libertad, la justicia. Pues eso pues tampoco les gusta a quien lo mandaron. Esperaban que fuera como un contra, ¿no? Pero no, lo cambian, lo mandan para Saltillo, y nosotros pensamos que era por eso, ¿no? Porque no hizo lo que esperaban de él. Sobre todo esa persona que era el Prigioni, creo que era el nuncio apostólico de aquí de México,
Y pues él tomó muchas atribuciones que no tenía, pues, porque sabíamos que después de que don Samuel saliera iba a entrar don Raúl. Ese era como es el coadjutor, ¿no? Pero pues no, antes salió, incluso creo que antes de que don Samuel saliera de la diócesis. Usualmente la iglesia al obispo coadjutor lo nombra luego el obispo diocesano o titular, pero pueden también no hacerlo, y aquí se aplicó esa excepción. Raúl incomoda porque es claro, porque dice la verdad y porque cree en Dios. Esto es frente a quienes no creen en Dios. O sea, él cree en Dios que está hablando a través del pueblo, que está hablando a través de la gente y sobre todo de la gente más sencilla, la gente más pobre. Y esto incomoda al poder, porque en lugar de denunciar y distanciarse de la diócesis, de la práctica de los agentes de pastoral de San Cristóbal, se hace un discípulo más del pueblo y camina junto con su pastor Samuel. Efectivamente, escribe una carta al Papa para decirle que no ha encontrado lo que le habían dicho que tenía que corregir, que la información que había recibido no correspondía a la realidad de esa iglesia. Le dolió muchísimo que no le hayan permitido continuar en San Cristóbal, no porque tuviera derecho de sucesión, porque yo creo que eso es lo que menos él alegó. Yo debo decir que esperábamos esto. Había habido avisos soterrados de que yo no me quedaba en Chiapas. Pero sí, le dije al nuncio y le dije al prefecto de los obispos, yo voy a tomar un mes de retiro, porque ustedes estuvieron empujando esto y fue muy desgastante para mí. Sí había en mí una especie de dolor de que cómo es posible que haya este tipo de reacciones en donde el bien de la gente moleste todavía a cristianos de todos los niveles. Este tipo de prácticas que hacía Juan Pablo II de castigar a los obispos más cercanos al pueblo se da en la cabeza de Raúl en este momento, cambiándolo a la diócesis de Saltillo. O sea, más lejos quizá podría haber encontrado obviamente Papúa, pero podría haber sido quizá Tijuana, ¿no? Y entonces el contraste entre la forma en que se le recibió por la mayoría de la gente con mucho escepticismo, mucho temor, y el entusiasmo con que se le apoyó durante su ministerio y la tristeza que causó su salida, muestran lo que significó para la diócesis de San Cristóbal la estancia ahí. Dice Raúl, pues yo voy a aceptar lo que me mande la Santa Madre Iglesia, pero tienen que escucharme. Y entonces le dan una cita por ahí del día 4 o 5, el día de Reyes, por ahí poquito, en esos días de enero, lo recibe el Papa, yo voy con él. Era evidentemente una llamada de atención radical contra Raúl por no haber condenado públicamente la pastoral de la diócesis de San Cristóbal. Pero a un mandato del Papa que estuvo condicionado por el nuncio apostólico y otros que malinformaron simplemente al Papa y producen este cambio. Para don Raúl fue un choque sumamente doloroso. El ser despojado de su derecho le puso en un reto de fe muy, muy serio. Don Raúl, a pesar del dolor que le significaba, decidió mantener su fidelidad, decidió aceptar el cambio, aunque en algún momento pasó por su cabeza el renunciar al episcopado y volver a la orden. Y creo que fue una decisión muy positiva, muy correcta, y ha dado frutos muy grandes a partir de entonces. Eso le dolía, más que le hubieran quitado un derecho, le dolía el que le hubieran roto un proyecto. Cuando sale de hablar con el Papa, me dice una cosa muy importante, él, que creo que va a seguir durante todo el resto de su ministerio como obispo. Soy un hombre libre. Su práctica va a ser sin ambajes, sin nimiedades, sin la cobardía que la mayoría de los obispos tienen. Pues enfrentar todo lo que tenía que enfrentar, moverme por donde me tenía que mover, no aceptar condicionamientos interesados. Ser un obispo libre es no aceptar condicionamientos por otros intereses. El trato francamente absurdo que le dio la jerarquía grande desde Roma
la deshonestidad, la corrupción, yo creo que esto le liberó mucho. Y Raúl siempre tenía un sentido de justicia muy fina, ¿no? Él pues dormía donde le daban, comía lo que le daban. Yo no sé si otros obispos hacen eso, porque le tocaban peregrinaciones, le tocaban marchas, le tocaban pues varias cosas en donde él andaba ahí, caminando con la gente, ¿no? Cuando se fue de nuestra diócesis, honestamente nuestra diócesis quedó como muy pasiva. No queremos menospreciar a los nuevos obispos, pero los nuevos obispos han quedado cortos, no han dicho su palabra, no han defendido a los pobres cuando se necesitan. Y don Raúl no perdía tiempo para decir, para hacer un escrito, un comunicado, un pronunciamiento públicamente, y lo decía. Eso es lo que nos extrañamos de don Raúl y de grandes hombres como él, que en muchas diócesis pues no hay muchos hombres como él. No a todos los sacerdotes le decían tatic, le decían al obispo, don Samuel, y muy pronto también se lo dijeron a don Raúl. Porque don Samuel duró 40 años en la diócesis, ¿no? Y don Raúl pues llevaba 2 años, 3 años, 4 años donde ya la gente lo aceptó como tatic también, ¿no? Obviamente lo que seguimos después, cuando sucede lo de pasta de conchos y otros eventos en la diócesis ya de Saltillo, muestra que de la misma manera que tiene un talante profético, que sí maduró, que sí supo captar mucho a partir de su convivencia con don Samuel, le lanza con mucha mayor vigor a las etapas posteriores desde Saltillo a seguir siendo un obispo profeta. Y estoy convencido que él supo percibir el modo profético de don Samuel y aprender de él. Cuando nosotros nos dijeron que llevaban a don Raúl a Saltillo, nuestra primera expresión fue, dijéramos, un poco de tristeza, porque no entendíamos, no podíamos entender por qué don Raúl lo arrancaban de nuestra diócesis. Sentíamos así en nuestro corazón, pero más tarde entendimos que don Raúl sería nuestra voz, que Chiapas estaría en el corazón de don Raúl, que don Raúl nos iba a ser el que iba a llevar la palabra de los indígenas, de los sin voz. No entendíamos los signos de los tiempos, no entendíamos el proyecto del arquitecto que es Jesús, que estábamos construyendo un gran puente desde Chiapas a Saltillo, y ese puente era don Raúl, y no era, es don Raúl. Había una expectativa sobre el nuevo obispo. No sabíamos quién era, quién sería nombrado por el Papa. Había una expectativa también en la comunidad, la gente ya esperaba un nuevo obispo, porque así también lo había externado don Francisco Villalobos, el obispo titular. Hay que decir claramente que no fue un premio, que no era un premio. Saltillo era el lugar más recóndito de la patria. Era el otro lado del mundo, no en contra de los saltillenses, simplemente no tenía nada que ver una pastoral que se estaba haciendo con los pueblos indígenas, que estaba Raúl aprendiendo tzotzil, estaba aprendiendo celtal. O sea, era una manera de decirle, tu intento de inculturación, tu intento de hacer cercanía con pueblos mayas no tiene ningún valor. Fuimos entendiendo que el obispo viene a una diócesis y adopta la diócesis y después le pone su carácter. Cuando supimos de la noticia, a un gran sector del presbiterio nos dio mucho gusto, indudablemente que sí, nos dio mucho gusto por la personalidad de don Raúl. También nos dio tristeza, porque no decirlo así, y dolor, por el proceso que se truncaba en San Cristóbal de las Casas. Tuve la fortuna de acompañar a don Raúl a su nueva diócesis de Saltillo. Fue el 16 al 22 de marzo del 2000. Pues acompañamos a don Raúl en una caravana, en un autobús. Íbamos 37 compañeros de diferentes grupos de nuestra diócesis. Pues el ánimo era siempre de oración, pero también era de tristeza. No hubo mucha chance tampoco de darlo a conocer, porque el nombramiento fue inmediato.
pero la gente lo recibió con mucho gusto. Creo que es una de las características de la diócesis de Saltillo, recibir a sus pastores con mucho gusto antes de empezar a juzgarlos. Cuando llevamos a don Raúl, lo entregamos a su diócesis, a Saltillo, y dijimos, cuídenlo, como una plantita que creció en otras diócesis, que echó raíces profundas en Chiapas, pero pues posteriormente lo llevamos a Saltillo. Dejamos a don Raúl como ese encargo, cuídenlo, abónenlo. Yo recuerdo en Saltillo, bueno, me comentó una persona de allá, dice, qué orgullo que nuestro obispo salió a defender a las enfermeras, aquel caso muy sonado cuando la policía empezó a golpear en Saltillo a las enfermeras que estaban en huelga. Entonces me decía, qué orgullo tener un obispo así, tener un pastor así. En la diócesis de Saltillo ya tenía mucho tiempo ventilando la posibilidad no solamente de la creación de una nueva diócesis por sus extensiones, sino de varias diócesis. Cuando se da la apertura de la nueva diócesis, pues ya tiene que pensarse en otro tipo de estructuras, ¿verdad? Pero fuimos trabajando con los laicos, y la presencia de don Raúl también fue muy alentadora, muy alentadora. Él, yo creo que a los 3 años de que llegó, más o menos, ya dio la oficialidad para una nueva diócesis. Él estaba muy preocupado. En un primer lugar era conocer la realidad antes que otra cosa. Que el catolicismo en esta diócesis es muy conservador. Sí había una problemática social, como era el caso de los obreros en Altos Hornos, por ahí, con los mineros en la región carbonífera, una problemática en la frontera con las maquiladoras, con la cuestión de migrantes, pero no eran temas así que estuvieran en la mesa de todos. Había un sector del presbiterio que estábamos muy atentos a esa problemática. Cuando ya la división es casi inminente, entonces don Raúl intenta como ir acomodando, ¿no? Mi experiencia, él habló conmigo, él me dijo, me gustaría mucho que estés en Saltillo, pero quiero que me ayudes a configurar la diócesis de Piedras Negras. Pues nos tocó la explosión de algunas de las minas, más que Pasta de Conchos, que fue después. Algunas de las minas, y ahí estaba, eran los primeros que llegaban, ¿no? Y fue impulsando un trabajo profético. Creo que también fue la clave de impulsar un trabajo profético también en nosotros los sacerdotes, a quien nos tuvo confianza para acompañar a la gente, para responder a esa exigencia. Cuando sucede lo de Pasta de Concho, nos llaman los mineros que participaban en la pastoral laboral. Nos comunicamos con Fray Raúl, él estaba en una reunión en Monterrey, se desplaza a la región carbonífera, y yo lo que le encargaba era que sondeara qué era lo que estaba pasando, y escucho por esos mismos días a Vicente Fox decir que está pidiendo por las familias al presidente, que todo el país está orando por las familias y que si Dios quiere, los mineros van a salir. Yo decía, es que ¿por qué? ¿Por qué nombran a Dios en vano? Nombramos a Dios en las tragedias para no señalar a los responsables. Y creo que esa fue la diferencia de lo que hizo Fray Raúl Vera en Pasta de Conchos, de lo que hicieron los gobiernos federales, estatales, municipales y el mismo sindicato minero, ¿no? Y las condiciones en que estaba en la mina eran responsabilidad del gobierno, de la empresa y del sindicato, no de Dios. En todas las acciones que ha emprendido hasta ahora por defender los derechos fundamentales de las familias de Pasta de Conchos, donde Raúl ha estado desde un principio. Fue el primer obispo que llegó allí y acompañó a las víctimas, a los familiares de las víctimas, porque Raúl es respetuoso, es coherente con la defensa de los derechos de los demás. Y en eso pues también nos hemos encontrado, ¿no? Bueno, es importante decir que la zona donde está Pasta de Conchos no pertenece a la diócesis de Saltillo, pertenece a la diócesis de Piedras Negras, pero los vínculos están con esta diócesis, no con la de Piedras Negras.
Cuando hablaban con Fray Raúl Vera, el mensaje era, ¿qué es lo que ustedes quieren hacer? Si ustedes quieren caminar, caminamos. Si ustedes quieren un tiempo encerrarse y no salir y vivir parte de su duelo, lo vivimos con ustedes. Pero si quieren que vayamos y marchemos y llevemos las quejas a la OIT y hagamos las denuncias, también lo vamos a hacer. No es lo mismo tomar en cuenta, estar, por ejemplo, acompañando a los dolientes en una tragedia, a estar con una presencia profética. Entonces sí marca en cuanto que nos ayudó a muchos a definir nuestra postura ante una iglesia que tiene que ser diferente, más profética, sí, más samaritana. Se nos acusaba de ser muy parciales a favor de las familias y nosotros decíamos, por supuesto, son las víctimas. Y que el obispo, en lugar de estar bendiciendo a las empresas, esté acompañando a las familias mineras, ha sido un parteaguas en esta región. Los empresarios ya no se convertían porque nosotros estábamos muy a favor de los trabajadores. Y yo no recuerdo que haya habido una conversión de empresarios antes de que nosotros llegáramos. Lo que habían eran donativos, me imagino, pero no conversiones, porque siguen siendo los mismos empresarios malandros de ahorita, ¿no? El bendito Raúl, el obispo Raúl, se mete en cuestiones que especialmente ciertos sectores gubernamentales no le parece que tenía que andar metiendo y dando la palabra. No les encaja que un obispo ha de estar presente en todos los medios de la vida social, de la vida política, de la vida económica, dando una palabra, dando una orientación. Que mejor los obispos estén callados en esas situaciones, sobre esas situaciones y problemas, y que estén más dedicados pues eso, a orar, a rezar, a decir bonitas palabras, en fin. Lo único bueno de que no se hiciera el rescate en Pasta de Conchos es que nos quedamos ahí. Si hubieran hecho ese rescate, bueno, pues tal vez se hubieran llegado los restos, las indemnizaciones, y bueno, pues nos hubiéramos retirado. Y esto hubiera seguido igual. Es decir, ya cambiaron la lógica, ¿no? Y ya no ven tan natural morirse en las minas. Hemos aprendido a anunciar a Dios con rostro de minero. Cuando todavía a través de su generosidad, que fue de alguna manera un conflicto con otras organizaciones, el establecimiento de esta casa y el trámite de él, recuerdo que andábamos de casa en casa, y también yo aquí aplicaría la parábola del amigo inoportuno que dice el Evangelio, que es el vecino que va a tocar a la puerta del vecino para decirle, préstame unos panes porque ha llegado alguien a mi casa y no tengo que ofrecerle. Eso es lo que hacíamos muchas veces por las noches con él, para decirle que efectivamente no teníamos nada para darles de comer al extranjero que había llegado de lejos y que llegaba a ser nuestro familiar. No encontrábamos una acogida, una estabilidad realmente de aceptación, de compañerismo de las gentes que nos rentaban las casas y que por un tiempo nos lo permitían y después nos echaban fuera, ¿no? Entonces se juntan esos dos escenarios y la acogida realmente pastoral, evangélica, completa, integral. Se necesitaba otra estancia definitiva, fuerte y de futuro, y fue como empezó esta residencia en la cual estamos a través de los trámites de él. Nosotros hemos ayudado a muchas cosas, y hemos ayudado a que se funden casas del migrante en otros espacios. Desde la Casa del Migrante también nosotros empezamos a promover la red de las casas del migrante de la zona norte. Desde la Casa del Migrante, pues gracias a Dios ahora estamos atendiendo a refugiados. Dejamos una Casa del Migrante en la diócesis de Piedras Negras, o sea, ya se fundó la primera casa y era todavía diócesis de Saltillo.
La inquietud social, don Raúl ya la traía en sus genes y en su formación y todo esto, y esto no lo iba a detener aquí en esta nueva diócesis. Yo recuerdo cuando fue recibido por el gobernador, ¿verdad? Le decía que se iban a entender muy bien, porque él, el gobierno del Estado, tiene un proyecto en favor de los pobres. Y dice, yo sé que usted trae una intencionalidad muy fuerte en favor de los pobres también. Y don Raúl, con mucho tino y con mucha prudencia, dijo, nada más que la manera de mirar a los pobres es muy diferente. Para usted son objetos de su gobierno, ¿verdad? Para la iglesia son sujetos de la historia, constructores de la sociedad. Ahí don Raúl marcó la diferencia, pero también dijo por dónde iba a trabajar de este lado sin descuidar la intencionalidad. En el 2006 pasa un acontecimiento pues muy terrible en Castaños. Las muchachas y mujeres que trabajaban en la zona de tolerancia fueron violentadas, violadas, acosadas y demás por personal del ejército, por soldados, y eso a mí me marcó muchísimo porque me di cuenta que, bueno, don Raúl ponía su mirada en los más desvalidos, en los más desprotegidos, y en este caso eran en esas mujeres a las que prácticamente tenemos invisibilizadas socialmente y que son mujeres como cualquiera de nosotros, que lucha, que construye su vida y que sin embargo fueron tratadas como objetos. Yo acompañé esa noche a don Raúl y abrazan a don Raúl y lloran con don Raúl y le agradecen tantísimo el sentirse cobijadas, el sentirse respetadas, y no se daban cuenta que en realidad les estaba intentando llevar a hacer conciencia de que ellas tenían dignidad, que sin importar el trabajo que tenían. Tatic Raúl, cuando se viene para acá, una de las cosas que quiso hacer luego fue un centro de derechos humanos. Incluso nos dijo, tienen que ayudarme a formar un centro de derechos humanos allá. Y invitó, si mal no recuerdo, a Marina Patricia, que fue directora antes que yo allá en el Fraiba, a Pablo Romo, que también fue director, y los invitó a unas primeras charlas acá con gente que estaba preocupada por los derechos humanos, como para ir formando el Fray Juan. Eso fue en el 2009, ya Coahuila ya estaba incendiado, ya los muertos ya eran al por mayor, y en aquellos años ya se hablaba mucho de los levantones. Incluso por el mes de marzo que privan de la libertad a un grupo de 12 hombres trabajadores que son del Estado de México y que venían a vender pinturas vinílicas acá, los desaparecen en Piedras Negras en 2 camionetas, y uno de los personas que están aún desaparecidas era hermano de un sacerdote de aquí. Entonces Tatic tuvo así como un contacto muy fuerte con las familias de recién los hechos, y entonces él estaba muy preocupado por lo que estaba pasando. Y unos días después hay un atentado contra el director de Seguridad Pública de Ramos Arizpe. Y el fin de mes desaparecen a Esteban Acosta y a su niño Brandon y a sus 2 hermanos. Entonces me tocó como la toma de la Plaza de Saltillo. Bueno, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, somos un colectivo de familiares de personas desaparecidos aquí en el estado de Coahuila. Yo me integré desde los inicios, propiamente no estaba conformado como un colectivo ni teníamos un nombre. Ya yo acudo con el párroco de mi iglesia y a él me platica que también tiene un hermano desaparecido, que luego después de los meses yo conocí a todas las familias. Fue ahí cuando tuvimos reuniones muy directas con don Raúl Vera. Pues pienso que fuimos tomando valor y decidimos hacer pública nuestra tragedia. El 19 de diciembre del 2009 citamos a una rueda de prensa y pues fue una bomba, ¿verdad? Porque esto estaba escondido, el gobierno lo tenía oculto. Desde esas primeras reuniones fue inyectarnos esa fortaleza, ¿verdad? Y ese coraje de luchar, de exigir y de no tener temor.
Estamos en el Centro de Estudios Juan Larios de Monclova, Coahuila. Esta es una institución educativa que es de la diócesis de Saltillo, en un nuevo modelo educativo que es la pedagogía por proyectos y el buen vivir. Empieza a haber una inconformidad en Monclova porque están cerrando este colegio. Hay quien me va y me dice, oye, pues hay que decirle al señor obispo que hay un problema aquí, que están cerrando el colegio, que están dejando a los estudiantes sin atender, y no se sabía por qué, simplemente les habían dicho que se cerraba y se cerraba el colegio. Y nos dedicamos a hacer una investigación. Don Raúl nos pide que veamos la manera en que el colegio se abra, el colegio no se cierre. Empezamos a dar clases en la calle, con un toldo afuera. Empiezan a llegarnos niños desplazados de todas las escuelas. Y eso ni siquiera nos lo habíamos planteado. Y entonces ahí vemos la posibilidad, lo platicamos con don Raúl, le hacemos la propuesta ya formal de la pedagogía por proyectos y él realmente se motiva muchísimo al escuchar el enfoque de esta pedagogía. Esto que don Raúl ha buscado en todos los procesos que él ha seguido, hacer de las personas sujetos sociales, sujetos que piensen, sujetos que realmente reflexionen, analicen, sean críticos, y eso lo lleva a cabo la pedagogía por proyectos. Creo que Saltillo no lo ha tratado tan bien, pero en fin, yo creo que ha realizado ahí su proyecto de obispo y lo ha realizado como él quiere. Le ha dado esa mentalidad nueva de que el Evangelio no se encierra en las casas ni en los templos, sino que el Evangelio sale al encuentro del hombre. Entonces toda esa capacidad social que fue mostrando, y en Saltillo la ha desarrollado mucho más, que el Señor pues ha colmado su ministerio con estas obras que a muchos no les agrada. A mí me calificaban de zapatista. Y luego cuando yo empezaba a hablar de un plan pastoral, y es donde nos quieren meter, y convencer a los padres de un plan pastoral me llevó 2 años. Elegimos un plan pastoral en donde pues se multiplican, digámoslo así, los niveles de acción pastoral. Pues cuando tú ves necesidades, yo empecé a descubrir que había migración aquí. Empecé a ver que había persecución y desprecio a los hermanos de la comunidad LGBTI, pues hay que atenderlos también. Empecé a ver que en los derechos humanos hay muchas cosas a las que responder. Luego también está el tema del servicio a los campesinos que están defendiendo la tierra, que están defendiendo el agua, que están defendiendo el territorio. Se atiende a los presos en cuanto a los sacramentos, pero faltaba una cuestión con los derechos humanos, y también se crea aquel taller de redacción y periodismo en donde me encantaba ir de vez en cuando a tomar el café con ellos, porque yo me sentía en un aula universitaria con ellos. Pero todo eso implicó una lucha contra corriente. Entonces yo creo que una de las características que cualquier pastor debe tener es vibrar con la injusticia y hacerse uno más con el que está sufriendo la injusticia. Vivirla con él, no por gusto, no por placer, sino por compasión y sobre todo para poderle ayudar a defender sus derechos. Yo retomo el texto de San Juan, ¿verdad? En el capítulo 10, el pastor de las ovejas, pero relacionándolo encarnadamente con la situación de la vida humana, el pastor que conoce a las ovejas, el pastor con la parábola de la misericordia, que va en busca de la oveja perdida. Yo creo que nunca ha dejado de ser esa expresión, y creo que de alguna manera podemos captar también la autenticidad, la grandeza y el carácter de este obispo, que no es un asalariado
y que va en busca de la oveja perdida y que se enfrenta simbólicamente al lobo, a los peligros que puedan dañar al conjunto de las ovejas. La nueva Constituyente Ciudadana Popular en Chiapas tiene su forma de parecer muy particular, nueva, porque le vamos a seguir a la Constitución hecha en 1917. Constituyente, porque constituyente es aquel el que crea, el que hace. Y ciudadana, porque tiene que venir de los ciudadanos mexicanos. Y popular, porque tiene que venir del pueblo. O sea, que desde el pueblo tenemos que hacer un proceso constituyente para llegar a hacer leyes justas para todos. Pero aquí en Chiapas fue más profundo el entendimiento de esa propuesta. Aquí en Chiapas el ser pueblo va más allá de una simple palabra. El pueblo aquí encierra todo, biodiversidad, encierra a nuestros muertos, encierra nuestra historia, encierra nuestra lucha, encierra nuestra fe. Y esa misma situación de la realidad que vivimos en Chiapas, pues ha hecho que surjan muchos movimientos, muchos grupos alternativos. Yo me dedico a la agricultura, trabajamos, luchamos, sobrevivimos con la familia y también asumimos los trabajos de tratar de aportar algo a la construcción de un mundo mejor. En el año 2015 hicimos una proclamación de la nueva Constituyente Ciudadana y Popular y llenamos totalmente el centro histórico de aquí de San Cristóbal con más de 30,000, 35,000 gentes que se dieron cita para escuchar el proyecto de la nueva Constituyente. En ese momento pues todo cambió porque nos identificamos con la lucha que nosotros veníamos haciendo durante muchos años. Él jamás se quiso ser el líder de lo que él había presentado, de lo que él está presentando, sino que nos compartió la idea de que todos teníamos que ser sujetos de nuestra propia historia. Los pueblos organizados sabemos que no se puede cambiar al país si no se cambia la estructura. No puedes confiar solo a los políticos que transformen a nuestro país. Yo creo que el transformar a nuestro país es tarea de todos. Y todos tenemos que cuidar de este proceso. Lo vimos, lo identificamos en el momento en el que él y nosotros empezamos a hacer equipo y a caminar juntos. Íbamos a una reunión en Huitiupán y había un bloqueo, ya llevaba más de 2 o 3 meses bloqueada la carretera sin que pasara ningún carro. Y en esa reunión pues nosotros ya la teníamos planeada con mucho tiempo antes y nosotros nos bajamos pues a pedir permiso. Pues no lo van a creer, pero Raúl se bajó, empezó a hablar con la gente y empezaron a reconocer lo que era Raúl Vera y créanme que nos dejaron pasar de ida y de regreso. Eso es una experiencia de cómo la gente quiere a don Raúl. Él se vino a sumar con nosotros y a decir, ¿qué hacemos? Y nos fuimos a las comunidades, en los espacios de encuentros de iglesia, en los espacios sociales. Ahí es donde cambia. Don Raúl hace de su discurso acción y nosotros somos testigos de ello. El caminar hizo que se encontrara la formación espiritual, ideológica, teológica, con la acción. Ya más después supimos que eso que habíamos estudiado en los cantos y en muchos pensamientos escritos venía de la teología de la liberación. La religión no pega porque es una estructura piramidal, pero en la conciencia de los pueblos, en el ser circular, en la comunidad, sí pega. ¿Por qué? Nosotros somos pobres. Cuando nos hablan de pobreza, nosotros sabemos que es pobreza. Cuando nos hablan de crisis económica, nosotros sabemos que es crisis económica. Entonces, cuando nosotros estudiamos y a la vez hicimos eso que estudiamos, hacemos que la iglesia sea liberadora.
cuando llega un hombre de cabecita blanca presentándonos, ¿sabes qué? Yo tengo la misma fe que tú, creo en el mismo Dios que tú y creo que también hay que hacer la lucha. Entonces, todo se vuelve lo que en un principio creímos que debería ser. Con don Raúl todo es anécdota. Con don Raúl la historia se va escribiendo. La primera vez que yo vi a Fray Raúl Vera fue en una reunión, me parece que era en Torreón, con obreros. Y él llegó a la reunión hacia el mediodía, ya habíamos estado trabajando en la mañana, y a mí me impresionó mucho porque era la primera vez que veía que un obispo saludaba uno por uno a las personas. Algo que yo aprendí de él es que el salario tiene un dueño y el dueño es la familia. Entonces va contra aquellas personas que distraen al trabajador, como la tienda de raya, para que ahí mismo, al salir de trabajar, deje en ciertos vicios su dinero. Yo pensaba hasta ese momento pues que era el derecho del trabajador irse a tomar unas cervezas o ir a un evento. Entonces, pero cuando yo lo veo con qué pasión él defiende el salario del trabajador y sobre todo como patrimonio de la familia, a mí me hace cambiar mi discurso en respecto a lo que es el trabajo, lo que es el salario. Cuando un obrero llega con la iglesia es porque ya no tiene a dónde ir. Es decir, ya el sindicato lo abandonó, ya sus compañeros lo abandonaron, ya la empresa se lo está fregando y el último recurso que tiene es ir a la iglesia, es su último recurso. Si nosotros les decimos que no, es dejarlos sin nada. Cuando la Iglesia Católica, porque éramos como un movimiento suelto, como empiezan todos los movimientos en la iglesia, pues nos llama para decir, a ver, para que sean ustedes como la pastoral laboral de la iglesia, nosotros dijimos que sí, pero que se nos permitiera a nosotros elegir al obispo que nos acompañara, porque tenía que haber un obispo coordinador. Y bueno, pues obviamente escogimos a Fray Raúl Vera. No sabíamos, y creo que también Fray Raúl Vera fue aprendiendo de derechos humanos laborales con nosotros, aprendimos juntos. Pero sí veíamos que él iba a aprender. Fray Raúl Vera venía de la diócesis de Altamirano, de la diócesis de San Cristóbal. Él tenía mucha experiencia con trabajo indígena, pero no con obreros. Sí veíamos que Fray Raúl Vera, así como aprendió a estar en Altamirano, así como aprendió a estar en San Cristóbal, podía aprender a estar con los obreros y lo aprendió. Pues para mí era súper importante que en México, que tiene una vida gay tan exuberante, entre otras cosas, que me pareció sorprendente que no hubiera más grupos de este tipo. Y me pareció maravilloso que por primera vez que hubiera, y que fuera Raúl que lo amparara, me pareció una cosa magnífica, ¿no? Porque yo he vivido en diferentes países donde ha habido una historia de diferentes tentativas de establecer grupos semejantes. Y el que Raúl abriera la posibilidad de que esto se hiciera presente en San Enredo me pareció una maravilla. Y mostraba que México es tan capaz de hacer cualquier cosa como cualquier país de llamado primer mundo, ¿no? Porque así es esta realidad. Porque él llega, él entiende la realidad y cuando ve la realidad, escucha a las personas, se da cuenta de que esto es un asunto de evangelio, es un asunto de reino. La gente que vivimos así, para nosotros es mejor morir que no ser quienes somos de manera honesta y evangélica y amorosa. Y todo esto lo debo a Raúl. O sea, ¿quién más habría atravesado el océano para levantar una queja o un problema así de un pinche sacerdote extranjero que él había conocido hace años? Y así resuelto la posibilidad de que yo actúe con siquiera más libertad de lo que actuaba antes. O sea, un regalo inmenso. I wanted to help people that nobody else cared about, because I knew that from my own life. And I've learned through Bishop Raúl and through others of the importance of
and value of forgiveness in our life, find meaning to their life, as Bishop Raul did with mine. He was a very kind man to me, showing me my value in my life, even though I had a very difficult life as a child. He's not afraid to stand up for human rights. He cares about all people and the situations they find themselves in. And he cares about the value of change in our lives. Bishop Raul has been a source of inspiration because since he's in a bishop position, that it's sort of saying that he has to be one way, that he has to respond one way, when in fact he responds how he believes. He believes in justice. He believes in peace and reconciliation, and because he believes so deeply in this cause, that we need to respect how people can achieve this, and how can they become a worker for everyone and not be in the position of judgmental and throwing people away. Oveja negra, no sé. Sí, para muchos es incómodo. Para el Papa Francisco es un amigo. Incursiona en campos de frontera, difíciles, de reto con el sistema, de denuncia de la injusticia, y eso obviamente hay sectores que no les gusta. Hay personas que creen que la religión es para estar dentro de la sacristía encerrados, y si el pueblo está siendo victimado, está siendo despreciado, está siendo explotado, si las mujeres son maltratadas de tal manera, si las personas de diferente visión o postura de género son marginalizadas, pues hay que estar allí. Y esa es la misión de la Iglesia, y esa es la misión que don Raúl asume y que muchos otros coincidimos. Como que el Papa Francisco lo quiere, lo ama, y también Raúl Vera ama y ha visto en el Papa Francisco un gran defensor de sus planteamientos pastorales, que abarcan, sí, desde los pobres campesinos y marginados de la diócesis de Altamirano hasta los humildes y pueblos indígenas y naturales de aquí de San Cristóbal de las Casas, con sus diferentes culturas y lenguas y tradiciones, y luego otra serie de sectores sociales que me ha llamado la atención más por su presencia en Saltillo, como se ha preocupado por las mujeres marginadas, el sector de la prostitución y abusos que se comete con estas mujeres. Para nosotros en San Cristóbal ya no es novedad. Lo que el Papa Francisco está invitando, nosotros ya lo vivíamos desde hace muchos años, con Tatik Samuel y Tatik Raúl. Para las nuevas diócesis es novedad que les hablen de cuidar al medio ambiente, de que cambiemos a un modo distinto de evangelizar, salir a las periferias, encontrarse con la gente sencilla, imitar a Jesús, a Jesucristo. Pero para nuestra diócesis eso ya se vivía. Entonces es como algo cotidiano que tenemos ya en la sangre, pues, para todos los de la diócesis de San Cristóbal. El Papa Francisco iba a la tumba de Monseñor Samuel Ruiz y celebra una celebración espectacular, extraordinaria en San Cristóbal de las Casas, reivindicando la diócesis como un escenario de la casa de don Samuel. Creo que es significativo eso, son símbolos muy importantes que Francisco recupera, reinterpreta, y yo creo que detrás de eso está Raúl Vera. Entonces me tuve que despojar de mi condición de teólogo de los dominicos, mi condición de egresado de una universidad, para poder cambiar mi lenguaje y
para poder acercarme al pueblo y en diálogo con ellos empezar a conocer cuál era su problemática. Bueno, el mayor miedo que yo considero que desde mi punto de vista que él ha ido venciendo, pues es la persecución. No lo vivió en la época de Altamirano. Yo se lo noté ya en Chiapas y más acentuado los primeros meses en Saltillo, donde lo acompañé por unos meses. Ahora no solamente atacado, sino perseguido, ¿verdad? Incluso demandado. Para ellos existe un supuesto mundo feliz. ¿Cuál es? No dar problemas, que las cosas no se cambien, que los que están abajo que sigan abajo, que los que están arriba sigan arriba, y que no hay ningún pecado social si los de arriba no se preocupan por los de abajo, ¿verdad? Pues yo creo que representa una esperanza dentro de la iglesia y también una esperanza para muchos mexicanos y mexicanas fuera de la iglesia. Hay muchos católicos y católicas que anhelan, desean y se ve que necesitan voces proféticas en la iglesia. El hombre alegre, dicharachero, cariñoso, entusiasta, lo sigo descubriendo. Él sigue caminando y sigue caminando con esa libertad envidiable que tiene. Realmente ha sido un hombre eclesial sin dejar de ser un fraile dominico. Que de veras pudiéramos tener la valentía de reconocer su trabajo también. El Evangelio es el mismo para todos y también para nosotros los obispos. Yo no sé si enseñé algo, pero yo aprendí mucho de mi quehacer de obispo, de mi contacto con la gente. Yo aprendí mucho. Realmente ha promovido una nueva manera de ser iglesia, una nueva manera de ser obispo. Ojalá haya muchos que lo imiten. ¿De qué te sirve? ¿De qué le sirve a una persona que te quiera el gobernador? ¿De qué te sirve que te quiera un empresario? ¿De qué te sirve que te quiera el mismo obispo? No. La pregunta es si los pobres quieren a Raúl. Esa es la pregunta evangélica. Y sí lo quieren. El camino no se acaba. Continuaré sin descanso. Si logro llegar hasta el punto final, donde no hay más por andar, y desde ahí me acordaré de ti y escucharás mi voz cerca de ti. Te esperaré cuando puedas venir y compartir de aquí a la eternidad. No, tú no te olvidarás jamás. Yo voy a hacerte recordar. El camino no se acaba. Continuaré sin descanso. Si logro llegar hasta el punto final, donde no hay más por andar, y desde ahí me acordaré de ti y escucharás mi voz cerca de ti. Te esperaré cuando puedas venir y compartir de aquí a